más y no me das miedo. Aunque tengas todo lo que tengas, no me das miedo. Eso, te digo, es muy surreal, es realmente surreal. Columbus da justamente el tono de un hombre que es al mismo tiempo carismático y que es capaz de conjuntar el entusiasmo de mucha gente, pero al mismo tiempo también un hombre que es capaz de cometer errores tan garrafales como ir a provocar a una costa de que México fuese invadido como sucedió. Como represalia, en marzo de 1916, el ejército estadounidense entró en México para capturar al revolucionario. Vino el general Pershing al frente de una expedición punitiva, como se llamó. Penetró profundamente en el territorio de México. Meses con el ejército norteamericano en suelo mexicano buscando a Villa, nunca dieron con él, porque Villa conocía el dedillo, la sierra chihuahueña, y se regresaron pues con la cola entre los pies. La historia de Pancho Villa caló hondo en el pueblo mexicano. Su origen humilde, su historia de bandolero generoso, su figura de hombre recio y defensor de los oprimidos, lo convirtió en una leyenda. A mí me parece que era un poco como el Robin Hood en su momento. Es un villano que se convierte en héroe. Llega un día a su choza, donde vive con su madre, y ve que el hacendado se está raptando a su hermana Martina para violarla en la hacienda. Y va por una pistola vieja que tenía su padre escondida por ahí, y bueno, pues lo mata a balazos al hacendado por tratarse de robar a su hermana. A partir de ese momento se convierte en un fugitivo, y a partir de ese momento se convierte en un bandido. Se dedica a robar, se dedica también a violar mujeres, era un auténtico salvaje. Luego, Villa se sumó a la revolución contra los tiranos de turno. Es un héroe popular, queda en el imaginario colectivo como alguien grande que luchó por su pueblo hasta prácticamente la muerte, generoso con los que tendría que serlo, implacable con sus enemigos. Peleó muchísimo por justamente esta distribución más justa, y entonces él se encargaba también de ayudar a campesinos y soldados y decirles, bueno, pues ahí te va esto y esto y esto y esto. Junto con Zapata, representa las capas más bajas económicamente del pueblo de México, más ofendidas, más agredidas tradicionalmente, históricamente, en busca de una justicia social. Él tiene un ideario, él tiene, no nada más es ir a la revolución, a la bola, ganar las batallas. Inclusive Villa logra ser gobernador interino de Chihuahua. Y como gobernador interino, en los pocos meses que él estuvo de gobernador, logró cosas sorprendentes, sobre todo a nivel de, por ejemplo, construcción de escuelas. Era un mestizo del pueblo, una gente que no era indígena, no era rico, venía del pueblo, y yo creo que la gente se identificaba con él, con su carácter hosco, rudo, ¿no? Aventado, o sea, sin miedo. Pero de ahí a mitificarlo como el gran héroe, no, espérame, era un tipo bandolero, era un tipo que tenía todos estos matices, que era un humano, que se equivocó muchísimo y que también efectivamente movió el agua, y eso se le reconoce. Pancho Villa es el ícono, el emblema del machismo, de la lucha, de lo aguerrido, de lo soberbio y de todos esos estereotipos que, si te pones a pensarlos en estos momentos, como que ya no queremos que nos caractericen tanto al mexicano. México tiende a ser héroes de los que a veces no fueron tan héroes. Pancho Villa era un tipo de ideales muy fijos, pero a veces atroces. Hay anécdotas terribles y hay anécdotas hermosas. Y se me hace que debe haber sido muy mujeriego, eso sí, porque pues está la expresión de como Pancho Villa con una vieja en cada orilla. Entonces algo le conocerían seguramente, ¿no? En su momento. Pancho Villa es un ícono de la Revolución Mexicana. Bandolero, justiciero social, atroz, desalmado, mujeriego, macho poderoso, revolucionario improvisado, estratega genial. Es parte indiscutible de la historia del país. Él no es un académico, él no tiene estudios, él es un hombre sencillo, pedestre, muy básico, pero tiene una inteligencia práctica, es decir, él sabe qué hacer, cómo hacer, entiende las circunstancias de su época también como muy poca gente, y eso le va a dotar de un liderazgo natural. Sobre todo,
por la cuestión de que ha sido el único que militarmente ha derrotado a los norteamericanos. Eso es lo que queda en el imaginario colectivo, ¿no? Francisco Villa. Para los que sobrevivimos el terremoto del 85 fue una experiencia increíble. Es uno de los acontecimientos más dramáticos que yo he vivido y sin duda. Para los que sobrevivimos el terremoto del 85 fue una experiencia increíble. Es uno de los acontecimientos más dramáticos que yo he vivido y sin duda el traumatismo más grande que ha sufrido la Ciudad de México. El perfil de la Ciudad de México ya no fue el mismo antes y después del sismo. Como toda la raza se unió para ayudarse, fue algo mágico. El 19 de septiembre de 1985 se produjo el terremoto más violento y destructor de la historia de México. El sismo de 8.1 en la escala de Richter destruyó gran parte del Distrito Federal y dejó como saldo más de 10,000 muertos. Eran 12 departamentos. Del 101 se salvó una persona, del 102, 3 personas. Del 103, 3 personas. Del 104, nadie. Del 105, nadie. Del 106 nadie, 110 no sabemos, del 111 2 personas vivas, del 112 están muertas. A las 7:19 de la mañana de aquel 19 de septiembre, el terremoto me despertó en mi casa. Sentí el temblor y se cayeron un montón de cosas, pero yo venía de filmar una película. Entonces me fui a dormir y dije, wow, un temblor. Y me volví a dormir un ratito y de repente me despertó el silencio. Y dije, algo pasa. Quise encender la televisión, moví todos los botones. La televisión estaba fuera del aire. Pues yo estaba en mi casa, durmiendo, porque fue muy temprano en la mañana. Recuerdo era la hora del desayuno y recuerdo estar en mi casa y estar moviéndose la lámpara de un lado al otro y la incertidumbre de lo que iba a pasar. Y era muy absurdo cuando empezó a caerse todo, ¿no? Y recuerdo haber estado agarrado de la columna en el centro de la sala, porque vivíamos en un 5º piso, y ver cómo el balcón se desmoronaba y cómo algunos ladrillos caían. Llega un momento en el que, después de un determinado tiempo, tú empiezas a pensar, bueno, esto es un temblorcito o ya se está acabando el mundo, ¿no? Porque no para. Hablé a la redacción de los noticieros, a mi oficina de director. No contestaban, era absurdo porque teníamos guardias día y noche. Inmediatamente me di cuenta de que algo grave estaba pasando en la Ciudad de México. Y dice mi hermano, oye, creo que estuvo realmente feo, no hay luz. Prendió un radiecito de pilas y estaba Jacobo Zabludovsky. Pude decir en ese instante que sin duda que no quería yo ser alarmista ni amarillista, pero que no podía ocultar que estaba yo en presencia de la más grande catástrofe que había sufrido la ciudad donde yo nací y he vivido toda mi vida. Los teléfonos estaban colapsados, entonces bajé directamente para ver lo que estaba ocurriendo. Y para mi asombro empecé a ver conforme me acercaba al centro de la ciudad que estaban los edificios derruidos, que había una enorme movilización, una gran cantidad de polvo producto de los derrumbes. Fue un movimiento especialmente violento, especialmente rápido, que tuvo un efecto literalmente demoledor. Y recuerdo salir a la calle y ver gente gritando de gente que estaba atorado en los elevadores. Salir a la calle y ver tu ciudad destruida es una impresión. Me acuerdo de un edificio que se cayó, todo el edificio menos las escaleras, gente parada esperando que los ayudaran a bajar. Imagínate, esos rostros, caray, se te quedan toda la vida, ¿no? Yo soy de los dañados. Yo vivo en este edificio, en el departamento 402 del edificio A, en que sufrí daños. Lo que ven es lo que me ven puesto es lo que tengo.